Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Dice la palabra: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos enseñas la verdad, iluminas nuestro andar en el camino a la obediencia. Gracias, Señor, por ella, y ahora te suplicamos que nos ayudes a meditar, a reflexionar en las verdades que tienes en este pasaje para tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche, continuando con esta serie de Mateo, es grandeza en el reino. Grandeza en el reino. Bueno, es a la cruz del sufrimiento y la muerte que Jesús llama a sus discípulos, y a la obediencia y entrega de sí mismo que llevan hacia esa cruz. Pero la cruz del creyente es pequeña y su sufrimiento insignificante en comparación con el sufrimiento y la muerte que el Señor experimentó por nosotros, ocupando nuestro lugar, pagando por nuestra salvación. Pero mientras Jesús ministraba en la tierra, los 12 estaban lejos de ese tipo de discipulado altruista, libre de todo egoísmo humano. En consecuencia, la tercera y más detallada predicción que Jesús hace de su pasión y muerte cayó en oídos sordos. Ni bien había terminado de mencionar su muerte, como vimos en el estudio anterior, el hecho de que moriría y resucitaría, otros discípulos trataron de que Él les asegurara un lugar de honor y grandeza en el reino anticipado. En este acontecimiento y en la respuesta que Jesús les da, vemos 4 maneras equivocadas, digamos mundanas, por las cuales los seres humanos corren detrás de la grandeza. Después de eso, Él ofrece una exhortación y un ejemplo que constituyen la verdadera grandeza que honra a Dios. Vamos a ver en primer lugar esas maneras equivocadas que aparecen aquí de ser grandes y que Jesús menciona. En los versículos del 20 al 25 se encuentran, vamos a ir sobre estos versículos de manera inmediata, y es imposible, y esto lo queremos aclarar, que los principios que gobiernan en el mundo sean eficaces y adaptables al reino de Dios. El Señor dice en su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La Biblia nos enseña una y otra vez que los principios del reino son totalmente diferentes a la mentalidad que gobierna el mundo en el cual vivimos, al sistema de pensamiento que llena el corazón y la mente de los incrédulos. Por su misma naturaleza, son opuestos a los caminos del Señor, son destructivos para su obra. Y en este pasaje podemos ver 4 de estos principios. Vamos a ver de qué se trata. El primero es maniobras estratégicas. Dice el verso 20 y verso 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con
sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Dice el 21, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, el primer principio mundano para la grandeza podría llamarse maniobras estratégicas. Y esto se ve en el intento de la madre de los hijos de Zebedeo de convencer a Jesús para que le concediera a sus dos hijos, Jacobo y Juan, los mejores lugares en el reino de Dios, los lugares más altos de honor en el reino de Dios. Bueno, por el pasaje de Marcos está claro que la madre lo que estaba haciendo era expresar el deseo, la petición de sus hijos. En realidad, el egoísmo de estos dos discípulos era tal que llegaron a usar a su propia madre para que se acercara a Jesús. Como decimos en cubano, para que le pusiera una palanca, ¿verdad?, con el Señor. Es más, fíjense que Marcos ni la menciona, solo habla de ellos, porque en realidad ella estaba siendo portavoz de la petición egoísta de Jacobo y de Juan. Dice la palabra que se acercó, se postró y le pidió algo. Indiscutiblemente que ese algo era egoísta, tanto como para la mujer como para los hermanos, porque ella se iba a beneficiar de esto de manera indirecta. Si sus hijos tenían posiciones exaltadas, su prestigio sería mucho mayor. En realidad estaban afirmando que entre todas las grandes personas de Dios que habían vivido, ellos eran los que merecían los lugares más altos en honor en el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Cuidado, no seamos muy duros con los discípulos, porque el egoísmo es algo que también nosotros tenemos tan arraigado en nuestra naturaleza. Hay palabras que se nos pegan muy fácil. Yo, mí, conmigo, mío, ¿verdad? Y ellos estaban expresando su naturaleza humana. Y aquí lo primero que vemos es las maniobras estratégicas. Podríamos decir la manipulación, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos a personas que llegan a ciertas posiciones haciendo este tipo de maniobras? O tratando de acercarse a alguien que pueda interceder delante de un dueño de un negocio, un jefe, para que le consiga un puesto más alto. Todas esas cosas existen en nuestro mundo. En este plano humano, las llamadas maniobras estratégicas, la manipulación, las palancas, como decimos, ¿verdad? O sea, maniobras estratégicas, es lo primero. Segunda manera equivocada de ser grande según el mundo, es la ambición egoísta. Verso del 22 al 24. Si alguno de ustedes puede leerlo alto, cuando digo alto es porque como no está el micrófono lo tengo yo, para que salga en el video usted tiene que leerlo alto y despacio. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Sigue hasta el 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Muy bien.
Estos versículos reflejan la segunda manera equivocada de grandeza espiritual, ¿verdad? Es la ambición egoísta. La madre de Jacobo y Juan le hace esta petición a Jesús y él, casi sin prestar atención, le responde directamente a los dos hermanos. Les dice: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Es una pregunta. Bueno, el vaso que Jesús estaba a punto de beber era la copa de sufrimiento y muerte que Él les acababa de describir. ¿Se recuerdan? En el verso 18 y 19, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezca, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea, el vaso del que él está hablando y del que él iba a beber, como lo dice allí, era el sufrimiento y la muerte que tenía que enfrentar por nosotros. Ahora vamos a explicar que esta expresión, beber del vaso, era una expresión muy común con el significado de permanecer en algo hasta el final. O sea, cuando usted agarra un vaso de agua, imagínenselo de esta manera, o de cualquier otra cosa, y se lo toma sin parar. ¿Entiende? No, vamos a imaginarlo, no cuando usted toma algo y se toma un 5 y sigue. No, no, cuando usted llega sediento y se toma el vaso hasta el final. Quiere decir soportar hasta los límites, cualquiera que sea el costo. Esa era la idea de beber del vaso. La medida total de su vaso era cargar sobre sí los pecados del mundo. Y esto era una agonía tan grande para Jesús, o fue una agonía tan grande por las implicaciones espirituales de su muerte, que en Mateo capítulo 26 leemos lo que nos dice la palabra en el verso 39. Dice el Señor, yendo un poco adelante, dice la Biblia, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, ¿qué hicieron o cómo respondieron Jacobo y Juan ante la pregunta que Jesús le había hecho? Dijeron torpemente: podemos. ¿No les parece familiar esta respuesta? ¿No les recuerda a alguien? ¿A quién? A Pedro, ¿verdad? Exactamente algo parecido fue lo que hizo Pedro cuando el Señor le dijo que le iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Esos dos hermanos, junto con los demás discípulos, cuando llegó el momento, lo que hicieron fue salir huyendo para salvar sus vidas. O sea, probablemente como Pedro, creyeron que podían soportar cualquier cosa, demasiada confianza en ellos mismos, o quizás malinterpretaron totalmente lo que Jesús quería decir. No sabemos. Hay más para creer que no pensaron mucho en su respuesta como Pedro, ¿verdad? El Señor les asegura a los hermanos: a la verdad mi vaso beberéis. Pero no se estaba refiriendo Jesús al evento inminente de su muerte, porque en realidad en medio de esa experiencia todos los discípulos actuaron cobardemente.
Jesús se estaba refiriendo a la totalidad. Jesús estaba mirando al final de la vida de estos hombres, que serían transformados por el Espíritu Santo y se convertirían en los instrumentos que Él usaría para poner el mundo de cabeza. Jacobo fue el primer mártir, o sea, el primer apóstol en ser martirizado. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, verso 2, dice la palabra, y mató, hablando de Herodes, el rey Herodes, que había echado mano de algunos en la iglesia para matarles, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y Juan, ¿qué podemos decir de Juan? Bueno, Juan terminó su larga vida como un condenado al exilio en la isla de Patmos. Hechos capítulo 1, verso 9 nos lo explica, por el testimonio de Jesús. Él fue deportado, exiliado en esa isla, que era una especie de prisión para un hombre anciano. O sea, ambos participaron de los sufrimientos de Cristo, por la obra de Cristo, por la obediencia a Cristo. Por eso Jesús le dice, a la verdad de mi vaso beberéis. Pero después le dice, el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, que no es mío darlo. Hay una razón. Es para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En otras palabras, esas posiciones en el reino no se obtienen en base a favoritismo, ambiciones, sino en base a la decisión soberana del Padre. Por consiguiente, no solo es algo pecaminoso, sino tonto e inútil esfuerzo desperdiciado. Al parecer, la respuesta de los otros 10 discípulos fue justa. Se enojaron, dice la Biblia, contra los hermanos. Pero hay un detalle que queremos observar. Se enojaron contra los 2 hermanos. No fue porque ellos eran más justos, sino por resentimiento envidioso. En otras palabras, estaban diciendo, ¿y por qué? ¿Qué se creen estos 2? ¿Por qué no ellos? ¿Por qué ellos y no nosotros? Acuérdense que en el camino de Cesarea de Filipo a Capernaum, dice en Marcos capítulo 9, versos 33 y 34, que habían disputado entre sí quién de ellos sería el mayor. O sea, también estaban cuestionando lo mismo, pero tuvieron vergüenza de admitirlo ante Jesús. Incluso en la última cena, según Lucas 22-24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En otras palabras, todos eran culpables de la misma ambición egoísta de Jacobo y de Juan. Y como dije al principio, tengamos mucho cuidado y no seamos demasiado duros con ellos, porque en nuestra naturaleza pecadora el egoísmo está muy arraigado y necesitamos desprendernos de él por la gracia y el poder de Dios que obra en nuestra vida. Todos eran culpables de la misma ambición egoísta que los 2 hermanos acababan de expresar. Primero, maniobras estratégicas es una manera equivocada de ser grande. Segundo, ambiciones egoístas. Eso lo vemos en la sociedad hoy. La gente quiere ascender sin importar el costo, sin importar a quién tengan que dejar en el camino, a quién tengan que hundir, a quién tengan que aplastar. Es doloroso, pero es una guerra despiadada, cruel, porque ese es el mundo peligroso en el que nos ha tocado vivir. Tercero, la tercera manera de ser grande, equivocada: dictaduras dominantes. Y ahora que menciono esto, quiero pedirles que mantengan en sus oraciones a Perú.
está a punto de cometer un gran error ese país. Y a plena conciencia, porque el candidato a la presidencia abiertamente ha dicho lo que va a hacer es un populista de izquierda al estilo de Chávez, Correa, Cuba, y va adelante en las encuestas. Dios tenga misericordia, porque esta gente, cuando agarran el poder, terminan convirtiéndose en dictadores, y sin embargo la gente no aprende. Y hay un pensamiento que dice que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Ningún sistema humano es perfecto. Aquí dice la Biblia en el verso 25: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Y decía, pedía oración por Perú, porque el domingo ya son las elecciones, la segunda vuelta entre ese candidato y la hija de Fujimori, que tiene un historial que le pesa, pero es una demócrata. A veces en este mundo imperfecto hay que elegir de dos males el menos malo. Y el problema es que este sujeto está diciendo que va a hacer ciertas cosas que solo hace. Primero, ya ha dicho abiertamente que no va a haber prensa, que la prensa, la televisión está perdiendo el tiempo, que tiene que haber una prensa, en otras palabras, controlada por el gobierno. ¿Qué le parece? Se enseñorea de las naciones. Los otros 10 discípulos habían permanecido cerca de Jesús y escucharon lo que él había estado discutiendo con Jacobo, Juan y la madre de ellos. Entonces el Señor, llamándoles, le recordó otra manera equivocada de lograr la grandeza, además de las formas que acababan de demostrar, que esto puede denominarse la manera del dictador dominante. La palabra se enseñorean es un término fuerte que transmite la idea de adueñarse de las personas. Jesús aseguró que los gobernantes de las naciones se enseñorean de sus súbditos. En la época de Jesús, prácticamente todo gobernante de esa época era una forma de dictador y a menudo de una clase tiránica. En otras palabras, Jesús sabía muy bien lo que son las dictaduras, ¿verdad? Y desgraciadamente esa es la consecuencia de vivir en un mundo caído, donde hay personas que cuando llegan al poder lo usan de una manera inmoderada para controlar y gobernar a otros. Es triste cuando uno mira esto. Vaya, que si uno no creyera en la eternidad, ni en un Dios vivo que es justo y que va a juzgar a cada uno, no importa que aquí se escape, entre comillas, el juicio le espera. De verdad que no tendría mucho sentido la vida si Dios no es real, ¿verdad? Porque vivimos tristemente en un mundo desigual y donde hay personas que con un corazón perverso pisotean a otros. Y el ser humano se enamora de esos caudillos, de esos falsos mesías, porque el diablo los ciega. De hecho, Jesús advirtió que en los tiempos del fin se levantarían muchos falsos profetas, muchos falsos mesías. La gente es fácil de impresionar. Y cuando están en grupos o en masas, pierden la capacidad para pensar de una manera lógica y correcta. En aquellos tiempos las dictaduras existían, las tiranías eran una realidad, la gente sufría el peso de gobernantes despiadados. Esa es otra manera en que la gente llega a ser grande equivocadamente. Pero se les olvida algo, que tienen los pies de barro y que hoy pueden estar en el poder, pero mañana. Muchos de estos dictadores han tenido finales
que la historia ha registrado, de lo que se ha podido saber, porque hay otros que todavía lo mantienen en secreto, de una manera vergonzosa. Bueno, piensen en Hitler, ¿verdad? ¿Cómo terminó Hitler? Metido en un búnker, dando su tiro. No podríamos mencionar mucho. Stalin y otros. Hugo Chávez, Fidel Castro. Alguna gente dice que se murió sin pagar. Bueno, está pagando, seguro. Pero aún yo creo que sus últimos días fueron espantosamente terribles, aunque no se sepa. Porque en sus últimos años se fue convirtiendo en algo totalmente distinto en su apariencia física y mental a lo que siempre alardeó. ¿Me entienden? Todo el mundo tiene que pagar en un momento determinado. Y eso es una manera equivocada de ser grande. Otra de las formas es el control carismático. Dice el verso 25, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí dice gobernantes primero y ahora dice los grandes. Los grandes. Una cuarta manera de obtener grandeza equivocada es el control carismático y manipulador. La expresión grande representa a los que tienen gran atractivo personal y que han logrado un alto prestigio a los ojos del mundo, tratando de controlar a otros por medio de la influencia personal. Se les puede considerar distinto a los de la primera parte del verso 25, porque el dictador utiliza el poder absoluto de su disposición y a menudo es odiado. La gente le tiene miedo. El líder carismático utiliza los poderes de la popularidad y la personalidad. Son personas expertas en la manipulación, en la adulación, en encantar y atraer a otros con el fin de que sirvan a sus propios intereses. Ejercen sobre ellas potestad. Se traduce de un verbo griego fuerte e intensificado y puede traducirse desempeñarse como tirano. Ahora, estos grandes también nos atañen a nosotros. No es solo en el mundo de la política, en el mundo secular hay grandes, entre comillas, dentro de las iglesias. Algunos llaman a esto la farándula cristiana, ¿verdad? Personas que caen bien. Olvídese que si no fueran agradables en su presencia con carisma, muchos de ellos son excelentes comunicadores. Ahora, el hecho de que tengan una gran capacidad para comunicarse y sepan cómo hacerlo, no los convierte en verdaderos predicadores del Evangelio, porque muchos de ellos son declaradamente falsos profetas. Gente que usa la Biblia a su manera, que la mezclan con mentiras para tratar de lograr sus objetivos. La iglesia nunca ha carecido de líderes egoístas que conquistan la fascinación de las personas que por voluntad propia lo siguen, mientras tales dirigentes hacen mercancía del Evangelio con el fin de llenarse los bolsillos y de hacerse una reputación. Miren, hermano, yo siempre he dicho, nunca se enamore de un líder. No lo ponga en un altar. El altar es para Dios. Ese lugar solo le pertenece a Jesucristo. Y no estoy hablando solo de líderes que abiertamente son falsos profetas. Ningún líder. Un líder es un siervo, como vamos a ver. Pero no lo pongan en el lugar de Cristo. Esa es una pésima decisión. Ahora la gente sigue a muchos de estos líderes y llegan a un punto en que están siguiendo más al líder. Piense esto, un creciente desconocimiento de las Escrituras, con una mentalidad fanática e impresionable
ante la presencia y la capacidad de comunicarse de alguien. En estos días estaba mirando un video que salió acerca de un pastor, no voy a decir el nombre, quizás algunos de ustedes sepan quién es, que es un hombre, un tremendo comunicador, excelente, un gran motivador. A medida que lo he conocido, cada vez cuestiono más que sea un genuino predicador del Evangelio. Lo último que se le ocurrió ahora es pedirle, está ofreciendo un trabajo en su iglesia como adoradores, y no es un requisito indispensable que sea evangélico. En otras palabras, que puede ser inconverso. O sea, la idea es que si tiene talento, eso es lo que importa. Cuando yo vi la noticia, me llama la atención lo que la gente estaba escribiendo debajo. Porque tiene mucha gente que lo sigue, sobre todo jóvenes. Y a mí se me ocurre poner un comentario, nunca suelo hacerlo, pero es que vi a una persona escribir un disparate tan grande que dije, déjeme hacer porque la persona dice, bueno, ¿y acaso todos no podemos cantar? Y yo le puse, sí, todos podemos cantar, pero no todos podemos adorar. Entonces ahí ya apareció otro defendiendo, pero ¿acaso si se convierten? Pero es que para que la gente se convierta, el Señor nos mandó a predicarle el Evangelio, no a traerlos a una iglesia para que ocupen una posición que solo está destinada a personas que han nacido de nuevo. Y yo se lo ponía, le decía, ¿saben lo que es adorar? No, porque el Salmo 150 dice que todo adora a Jehová. Yo le dije, ¿saben lo que es adorar? Reconocer a Dios por lo que es y por lo que ha hecho. ¿Puede un incrédulo hacer eso? Hermano, lo increíble no es que él haga esto, sino que haya gente que lo vea bien. Porque simplemente todo lo que ese hombre hace, para una gran mayoría, está bien. ¿Saben cuál es el problema? Que los cristianos de hoy tienen un desconocimiento inmenso de las Escrituras. Y ese desconocimiento unido a, como dije, el enamorarse de las personalidades, no se deje impresionar por una sonrisa, no se deje impresionar por un tipo agradable. Escuche lo que dice, páselo por el filtro de las Escrituras. Haga como los bereanos. ¿Recuerdan lo que hacían los bereanos? Ellos pasaban esto por las Escrituras a ver si era verdad. Si no pasa la prueba, deséchalo. Ahora, escuche esto. Si usted decide no dejarse llevar por esa locura irracional, bueno, es una locura, no es racional, pero imagínense, y dar una opinión diferente, usted está juzgando. Esta es una frase que se usa mucho, no juzguéis. Ahí tenemos otra de las grandes evidencias del desconocimiento de la Biblia. Porque la Biblia no prohíbe, escuche esto, y si le parece raro, espérese, déjenme terminar. La Biblia no prohíbe juzgar. Lo que prohíbe es juzgar de manera incorrecta. El pasaje de Mateo capítulo 5 lo que te dice es: no juzgues a alguien por algo sin antes haberte examinado. Si tú tienes un polín de línea en tu ojo, no estés mirando la pajita en el ojo del otro. Si un pecado te tiene agarrado por el cuello, no seas tan hipócrita de ir a condenar ese pecado en otro. Esa es la idea. Pero dice la Biblia, juzgad, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio.
O sea, hay un tipo de juicio que se puede hacer. Por ejemplo, no estamos llamados a juzgar las motivaciones o cosas que desconocemos. Pero cuando hay algo que abiertamente contradice de la Biblia, no está mal decir, eso está mal. Tú no estás juzgando, es Dios quien juzga, es la palabra la que juzga. Pero ese es el versículo que más se sabe. La mayoría de estos cristianos. Usted le puede preguntar cualquier otro pasaje de la Biblia, no se lo sabe, y el que se sabe no juzguéis para que no sea juzgado. Entonces no puedes juzgar nada, no puedes dar tu opinión, porque entonces todo está bien. ¿Entiende? La Biblia dice que en los tiempos finales, 2 Timoteo 4:3, si alguien puede leerlo. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Me vas a decir que ya este tiempo no llegó? O sea, ahora voy a ver la otra parte. En realidad, no. Dice que se amontonarán. Hay montones que enseñan conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque a la gente hoy no le interesa la sana doctrina. Y sí, hay sana doctrina. Eso no es legalismo. Esto no lo inventé yo. Ahí lo dice sana. Una doctrina que no está enferma. Pero la gente tiene comezón de oír, les pica el oído. Y entonces dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hay historias que son preciosas. Yo las escucho y lloro con ellas. Me conmueven. Pero son historias que nos están hablando del intelecto. El mensaje de Dios, aunque se entiende, es un mensaje al espíritu y al alma. Y por eso, aunque una persona no sea una persona carismática, aunque no sea un predicador con capacidades para comunicarse bien, ustedes han oído predicar a John MacArthur. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? No oírlo, porque lo pueden oír, pero si usted lo ha visto, usted ha visto cómo él predica. Estoy poniendo un ejemplo. Sinceramente, él no tiene nada atractivo en su manera de comunicarse. De hecho, cuando se para a predicar, está ahí, impasible, como una estaca, y hasta su tono de voz es bajo. Vaya, si lo fueran a calificar según los estándares modernos, este hombre no tiene carisma. De todos estos predicadores, el que menos carisma tiene, digamos, en su estilo de predicación es él. Hay otros que también son de la sana doctrina y tienen una forma distinta, cada uno diferente. Sin embargo, el poder que ese hombre Dios le ha dado para comunicar la verdad y las verdades que transmite es tremendo. Por eso no podemos juzgar según los parámetros del mundo. Entonces, ahora, ¿qué le gusta a la gente? Un predicador que grite, un payaso, un tipo que diga 50 o 60 veces amén, o que, imagínense que yo les hiciera eso a ustedes. Yo no quisiera nunca verme en una congregación así porque no aguanto mucho. Algo que hay mucho ahora es, a ver, hermano Edward, dígale a la que tiene al lado, Jesús te ama. O fulano tal, repite conmigo. A ver, repita. Y digo, estos predicadores pensarán que la gente son anormales. O sea, todo es un estilo superficial, donde se emplean mecanismos para manipular e impresionar a la gente. La verdad debe ser presentada de manera fiel. Usted suelte la palabra fielmente y deje que haga su impacto. Spurgeon se convirtió, llegando a una pequeña congregación, en una noche invernal, donde había, como decimos ahí, 4 gatos, el templo vacío, y un pastor allí predicaba,
Ahora no recuerdo exactamente el versículo, yo no sé si es mirada a mí de Salmos, pero lo que hacía era repetir aquello varias veces, lo repetía y lo repetía. Y ese fue el mensaje que Dios usó para tocar el corazón de Spurgeon. No había humanamente nada que hiciera presagiar que iba a haber una conversión esa noche. Es que lo que no acabamos de entender, que la grandeza de Dios no es como los hombres. Los principios del reino son totalmente diferentes a los principios de este mundo. Ahora quiero que veamos la verdadera grandeza. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. En otras palabras, en el reino de Dios, la grandeza comienza por abajo. Me preocupa tremendamente cuando veo personas que llegan a una iglesia, o aquí, y no vienen con un espíritu de servicio. Hay personas que llegan a veces con una mentalidad de cacique. A ver, ¿a quién puedo mandar? ¿Qué puedo gobernar? Mire, cuando usted se encuentre a alguien en una iglesia, ya sea esta o cualquier otra, empleando demasiadas estas palabras, yo, mí, mío, ¿hay un problema ahí? No, porque este es mi ministerio. No, porque este es mi área de servicio. Para decirle, ¿tú qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Dice que el que quiera ser grande será vuestro servidor. O sea, es un siervo. Dice, el que quiera ser el primero entre vosotros, sea que un siervo. Ustedes saben lo que es un siervo. Esclavo. No es un criado, es un esclavo. Y voy a explicar que hay una diferencia entre un criado y un siervo, un esclavo. La posición y labor de un esclavo, de un siervo, era mucho más baja y degradante incluso que la de un criado. Hasta cierto punto, el criado tenía su propia personalidad. A menudo poseía un poco más que la ropa que tenía puesta, era libre de ir a cualquier parte, de trabajar o no, si así lo deseaba, pero un siervo, la palabra es doulos, no se pertenecía así. Era propiedad del amo. No podía ir a donde quería, tenía que hacer solo lo que el amo le decía. Si tú quieres ser grande, sé siervo. Yo siempre pienso en Pablo, alguien que fue tremendo. Y una de las palabras que él solía usar era esta: siervo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Jesús no nos está pidiendo algo que él no fue. Sorprendentemente, miren lo que dice aquí en Mateo 20, 28, si alguno puede leerlo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ustedes se acuerdan cuando ellos estaban discutiendo quién era el mayor en la última cena. ¿Qué hizo Jesús? Tomó una toalla y comenzó a lavarle los pies. ¡Qué tremendo! Y él le dijo: esto que yo he hecho, ustedes también deben hacerlo unos a otros. O sea, el principio que le dejó iba más allá de lo evidente. No es simplemente querer decir ahora, bueno, vamos a practicar el lavamiento de los pies unos a otros. Como decía un pastor en Cuba, si eso fuera el principio que dejó, como lo practican algunas iglesias, yo respeto esa práctica, pero no es eso lo que Jesús enseña ahí. Que practican el lavamiento de los pies. Yo estuve una vez en una iglesia que para antes de tomar la cena había que lavarse los pies. Lavarse los pies unos a otros. Y cuando yo vi que la cosa era así, dije, no. Decía un pastor, dice, si nosotros estuviéramos practicando el lavamiento de pies en Cuba, unos a otros, dice, muchos pies se iban a quedar sin lavar. El principio es este: servirse
unos a otros. Esa es la idea. Y el maestro lo hizo. En aquel mundo y en aquel contexto, si una persona tenía los pies sucios, se notaba. Por ejemplo, por eso cuando alguien llegaba a una casa de visita, el dueño de la casa debía proveer a alguien para que limpiara los pies. ¿Por qué? Era un acto de cortesía y era una necesidad. Primero, no tenían zapatos como nosotros. Segundo, los caminos eran polvorientos. Tercero, aunque tradicionalmente se pinta la última cena al estilo occidental como nosotros, ¿no han visto ese cuadro de Da Vinci, no? La última cena. Esa cena no fue así. Las mesas estaban bien bajas y la gente que participaba de las comidas prácticamente se reclinaba, ponía los pies para una parte y el pecho hacia otra dirección y agarraban las cosas con la mano. Quiere decir que los pies míos quedaban cerca de la cabeza del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si mis pies estaban sucios, el otro se iba a dar cuenta. La realidad es que una práctica tan humilde como esa, no estuvieron dispuestos, estaban discutiendo por un trono, pero no por una toalla. Y Jesús vino y les dio esta lección. Y aquí dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Y parte de ese servicio, la máxima expresión del servicio, fue dar su vida en rescate por muchos. El rescate fue pagado a Dios para satisfacer su justicia santa. Esa muerte de Cristo fue por todos. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Si alguien puede leerlo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. De todo el mundo. La voluntad del Señor es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es verdad que Cristo murió por todos, pero ese rescate de Dios es efectivo solo a aquellos en quien creen en Jesucristo. En ese sentido, su redención es por mucho, no por todos. O sea, el énfasis ahí está en los que creen. Pero la muerte de Cristo, como dice la palabra, fue por todos. Por todos. Los beneficios de esa muerte solo se verifican en aquellos que se arrepienten y creen. Cristo es nuestro modelo. Qué triste es que a veces estamos siguiendo modelos humanos, figuras que consideramos grandes porque nos impresionan, porque tienen carisma en el mundo secular. Qué bueno sería que Cristo fuera verdaderamente nuestro modelo y que ante cada cosa en esta vida nos preguntáramos ¿qué haría Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo podemos saber? Por la palabra. Que el Señor nos ayude a seguir el camino de la verdadera grandeza. Que Él les bendiga.